Has luchado contra tentaciones sexuales, pensando que eres el único que enfrenta esta batalla, sintiendo vergüenza, porque crees que un verdadero cristiano no debería tener que lidiar con estos pensamientos y deseos. Has llegado al punto de creer que tu lucha contra la impureza sexual te descalifica de la gracia de Dios. Y si te dijera que Cristo mismo fue tentado en todas las formas que tú has sido tentado, incluyendo tentaciones de naturaleza sexual, pero que Él venció estas tentaciones no por ser divino, sino por aplicar principios espirituales específicos que están disponibles para ti hoy. Hay un secreto oculto en las Escrituras sobre cómo Cristo resistió toda tentación sexual que puede revolucionar completamente tu victoria en esta área. Durante siglos, la Iglesia ha tratado la tentación sexual como si fuera diferente a otras tentaciones, creando vergüenza y culpa en lugar de ofrecer estrategias bíblicas reales para la victoria. Pero hoy vas a descubrir que Cristo enfrentó exactamente las mismas tentaciones que tú enfrentas y que su método de victoria puede convertirse en tu método de libertad. ¿Te has preguntado por qué algunos creyentes parecen vivir en pureza sexual mientras otros luchan constantemente con pensamientos impuros, pornografía, masturbación o deseos sexuales descontrolados? ¿Por qué para algunos la pureza parece natural, mientras para otros es una batalla diaria agotadora? En los próximos minutos, descubrirás exactamente cómo Cristo fue tentado sexualmente y cómo resistió, los principios específicos que usó para mantener pureza total, y cómo puedes aplicar esas mismas estrategias para vivir en victoria sexual completa. La revelación que vas a recibir puede ser el punto de quiebre entre una vida de lucha sexual constante y una existencia de pureza y libertad. Antes de comenzar, comenta esta declaración de libertad. Hoy decido resistir como Cristo resistió. Esta confesión activa el mismo poder que Cristo usó para resistir tentaciones y te conecta con la estrategia divina para la pureza sexual. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan libertad sexual verdadera. Tu participación es crucial porque juntos estamos rompiendo el silencio sobre un tema que afecta a millones de creyentes que sufren en secreto. Muchos hermanos viven atormentados por tentaciones sexuales sin saber que Cristo ya les dio las herramientas para la victoria. La penúltima enseñanza revelará la estrategia más poderosa que Cristo usó para mantener pureza sexual absoluta. Abramos nuestros corazones para recibir esta libertad. Las tentaciones en el desierto, cuando Cristo enfrentó el ataque directo de Satanás. Después de 40 días de ayuno en el desierto, cuando Cristo estaba en su estado más vulnerable físicamente, Satanás vino a tentarlo en 3 áreas fundamentales que representan todas las categorías de tentación humana. Las Escrituras registran. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Has notado que fue el Espíritu quien llevó a Cristo al lugar de tentación? Esto revela que enfrentar tentaciones, incluyendo tentaciones sexuales, no es evidencia de que estás fuera de la voluntad de Dios. Es parte del proceso divino de desarrollo espiritual y demostración de carácter. La primera tentación atacó sus necesidades físicas básicas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días sin comer, su cuerpo estaba gritando por satisfacción. Satanás atacó exactamente en el punto de mayor necesidad física, sugiriendo que Cristo usara su poder divino para satisfacer inmediatamente su hambre. Aquí está la primera revelación sobre cómo Cristo resistió tentaciones. Él no negó que tenía necesidades físicas reales, pero se negó a satisfacerlas de maneras que violaran los principios de Dios. Su respuesta fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Has tratado de resistir tentaciones sexuales negando que tienes necesidades físicas reales? ¿Has pensado que la santidad significa no tener deseos sexuales en lugar de tener deseos, pero satisfacerlos de la manera correcta en el tiempo correcto? Cristo no eliminó sus necesidades físicas, las sometió a autoridades superiores. La segunda tentación fue mucho más sutil y directamente relacionada con el orgullo y la exhibición. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás lo tentó a hacer un espectáculo público de su identidad divina. Esta tentación incluía elementos que atacaban directamente áreas relacionadas con la sexualidad: el deseo de ser admirado, la tentación de exhibirse, el impulso de llamar la atención, el orgullo que busca validación externa. Estos son componentes fundamentales de muchas tentaciones sexuales modernas. ¿Has notado que muchas tentaciones sexuales incluyen elementos de exhibicionismo, deseo de admiración o búsqueda de validación? Que parte de la atracción de la pornografía, las relaciones sexuales inapropiadas o la masturbación incluye fantasías de ser deseado o admirado sexualmente. Cristo resistió esta tentación, rehusándose a usar su identidad divina para impresionar a otros o para satisfacer necesidades emocionales de validación. Su respuesta fue: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Se negó a poner a Dios en una posición donde tuviera que rescatarlo de decisiones imprudentes. La tercera tentación atacó directamente el área del poder y la dominación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Satanás ofreció poder inmediato sin proceso, gloria sin sufrimiento, dominación sin desarrollo de carácter. Esta tentación contiene elementos centrales de muchas luchas sexuales: el deseo de control, la búsqueda de poder sobre otros, la fantasía de dominación, el impulso de tomar lo que se quiere sin considerar las consecuencias. Muchas tentaciones sexuales involucran fantasías de poder y control. ¿Has reconocido que algunas de tus tentaciones sexuales incluyen elementos de querer controlar o dominar a otros? Fantasías donde tienes poder sexual sobre personas que en la vida real no están disponibles para ti. Deseos de tomar sexualmente sin dar emocionalmente. Cristo resistió esta tentación final con autoridad absoluta. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Reconoció que lo que Satanás ofrecía requería adoración, y se negó completamente a considerar cualquier forma de idolatría. Esta es la clave fundamental para resistir tentaciones sexuales. Reconocer que toda tentación sexual inapropiada requiere que adores algo que no es Dios, ya sea adoración del placer, adoración de otra persona, adoración de tu propia satisfacción o adoración de fantasías que te alejan de la realidad de Dios. ¿Puedes identificar que estás siendo tentado a adorar cuando enfrentas tentaciones sexuales? El placer inmediato, la validación sexual, el control sobre otros, la satisfacción de fantasías o el alivio de tensiones emocionales. Cristo se negó a adorar cualquier cosa que no fuera Dios. Las Escrituras registran que después de estas tentaciones, el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Cristo resistió completamente, Satanás tuvo que retirarse y vino ayuda divina. La resistencia total produce intervención sobrenatural. ¿Has experimentado que cuando resistes tentaciones sexuales completamente, Cristo envía ayuda sobrenatural?
que cuando te niegas a ceder ante presiones sexuales, Él provee fortaleza, paz y satisfacción que no puedes explicar humanamente? El método de Cristo para resistir tentaciones tenía 3 elementos consistentes: conocimiento de la palabra de Dios, sumisión a la autoridad del Padre y reconocimiento de lo que cada tentación realmente demandaba en términos de adoración. Nunca argumentó con Satanás, nunca negoció parcialmente, nunca cedió gradualmente. Esta estrategia es crucial para tu victoria sobre tentaciones sexuales. Necesitas conocer lo que la palabra dice específicamente sobre pureza sexual. Necesitas someter tus deseos a la autoridad de Cristo. Y necesitas reconocer qué ídolos estás siendo tentado a adorar cuando enfrentas presiones sexuales. ¿Estás dispuesto a adoptar el mismo método que Cristo usó para resistir tentaciones? Puedes comprometerte a responder a tentaciones sexuales con la palabra de Dios en lugar de con argumentos emocionales. ¿Estás preparado para identificar y rechazar la idolatría que está detrás de cada tentación sexual? No importa cuán intensas sean las tentaciones sexuales que enfrentas. No importa cuánto tiempo hayas luchado con impureza sexual. Cristo enfrentó tentaciones reales y las venció con estrategias específicas que están disponibles para ti hoy. La mujer adúltera. Cuando Cristo mantuvo pureza en medio de acusaciones sexuales, en uno de los encuentros más tensos registrados en los evangelios, una mujer sorprendida en adulterio fue arrastrada ante Cristo por líderes religiosos que querían usarla para tenderle una trampa. Este incidente revela cómo Cristo manejó situaciones cargadas sexualmente mientras mantenía pureza absoluta y sabiduría divina. Y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Era una situación diseñada específicamente para comprometer a Cristo, forzándolo a tomar una posición que podría ser usada en su contra. Aquí está la segunda revelación sobre cómo Cristo mantuvo pureza sexual. Él se negó a participar en situaciones donde la sexualidad era usada como arma de manipulación o como trampa moral. No permitió que otros lo arrastraran a conversaciones o situaciones que podrían comprometer su pureza de pensamiento o acción. ¿Has permitido que otros te arrastren a conversaciones sexualmente cargadas, situaciones comprometedoras o ambientes donde tu pureza sexual está bajo ataque? ¿Has cedido a presiones sociales para participar en discusiones, bromas o actividades que contaminan tu mente con impureza sexual? Los acusadores presentaron el caso con detalles específicos. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban forzando a Cristo a involucrarse en una situación sexual específica, requiriendo que diera su opinión sobre un acto sexual concreto. Era una trampa diseñada para comprometerlo moralmente. Cristo respondió de una manera que reveló sabiduría profunda sobre cómo manejar situaciones sexualmente cargadas. Se inclinó hacia abajo y con el dedo escribía en tierra. Se negó a ser arrastrado inmediatamente a la discusión. Creó espacio entre él y la presión para responder impulsivamente. Esta es una estrategia crucial para mantener pureza sexual. Cuando enfrentas presión para involucrarte en situaciones sexualmente comprometedoras, crea espacio. No respondas inmediatamente. No permitas que otros dicten el ritmo de tu respuesta. Tómate tiempo para acceder a la sabiduría de Dios. ¿Has aprendido a crear espacio cuando enfrentas tentaciones sexuales o presiones para involucrarte en conversaciones o situaciones sexualmente inapropiadas? ¿O respondes impulsivamente sin tomar tiempo para consultar con la sabiduría divina? Cuando insistieron en obtener una respuesta, Cristo se levantó y pronunció palabras que cambiaron completamente la dinámica. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
redirigió el enfoque desde la mujer hacia los corazones de los acusadores. Cristo no negó que el adulterio era pecado, no minimizó la seriedad de la inmoralidad sexual, no justificó el comportamiento de la mujer, pero se negó a participar en la condenación hipócrita que se enfocaba en el pecado sexual de otros, mientras ignoraba los pecados sexuales propios. ¿Has participado en conversaciones donde se condena la inmoralidad sexual de otros, mientras ignoras áreas de impureza en tu propia vida? ¿Has usado la condenación de pecados sexuales ajenos como una manera de sentirte mejor sobre tus propias luchas con tentaciones sexuales? Y volviéndose a inclinar hacia abajo, siguió escribiendo en tierra. Cristo regresó a su posición de no involucrarse directamente en la dinámica acusatoria. Mantuvo su enfoque en la sabiduría divina, en lugar de en los detalles sexuales de la situación. Esta estrategia es fundamental para mantener pureza sexual. Cuando otros quieren involucrarte en discusiones detalladas sobre comportamientos sexuales inapropiados, mantén tu enfoque en principios divinos en lugar de en detalles carnales. No permitas que tu mente se llene con imágenes sexuales bajo el pretexto de discusión espiritual. ¿Has notado que algunas discusiones espirituales sobre sexualidad en realidad llenan tu mente con imágenes e ideas sexuales inapropiadas? ¿Que ciertos tipos de consejería o intercesión por otros pueden convertirse en formas de pornografía mental disfrazada de preocupación espiritual? Uno por uno, los acusadores se fueron convencidos por su conciencia desde los más viejos hasta los postreros. La sabiduría de Cristo había expuesto la hipocresía sin involucrarse en los detalles carnales de la situación. Su pureza había permanecido intacta mientras ofrecía sabiduría transformadora. Cuando Cristo y la mujer quedaron solos, su interacción reveló cómo manejar situaciones sexuales con pureza y compasión. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Sus preguntas estaban enfocadas en liberarla de condenación, no en obtener detalles sobre su pecado sexual. ¿Has aprendido a ministrar a personas con luchas sexuales sin requerir detalles específicos sobre sus comportamientos? Puedes ofrecer gracia y restauración sin permitir que tu mente se llene con información sexual innecesaria. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo ofreció perdón completo y dirección clara sin enfocarse en los aspectos sexuales específicos del pecado de la mujer. Su ministración fue purificadora tanto para ella como para su propia mente. Esta es la clave para ministrar en áreas sexuales mientras mantienes pureza. Enfócate en el perdón disponible y la libertad posible, no en los detalles del comportamiento sexual pasado. Cristo puede liberar completamente sin que tú tengas que contaminar tu mente con información sexual específica. Durante todo este encuentro, Cristo mantuvo pureza absoluta de pensamiento y acción mientras ministraba sabiduría transformadora. No evitó la situación por temor a la contaminación, pero tampoco se involucró de maneras que comprometieran su pureza mental o emocional. Puedes ministrar a otros en áreas de lucha sexual mientras mantienes tu propia pureza. Has desarrollado la sabiduría para ofrecer ayuda sin permitir que situaciones sexualmente cargadas contaminen tu propio corazón y mente. El resultado final fue restauración para la mujer y victoria para Cristo. Ella fue liberada de condenación y dirigida hacia una vida nueva. Él mantuvo pureza completa mientras demostró sabiduría divina. La pureza y la compasión trabajaron juntas perfectamente. ¿Estás dispuesto a adoptar la estrategia de Cristo para manejar situaciones sexualmente cargadas? Puedes comprometerte a crear espacio antes de responder a presiones sexuales. ¿Estás preparado para enfocar en principios divinos en lugar de en detalles carnales cuando enfrentas tentaciones o ministerio en áreas sexuales? No importa cuán comprometedoras sean las situaciones sexuales que enfrentas.
No importa cuánta presión recibas para involucrarte en conversaciones o actividades sexualmente inapropiadas. Cristo puede darte la sabiduría para mantener pureza absoluta mientras ministras gracia transformadora. María Magdalena. Cuando Cristo transformó una historia sexual destruida, María Magdalena llegó a la vida de Cristo cargando una historia de prostitución y una reputación sexual que la había definido completamente ante la sociedad. Era conocida no por su nombre, sino por su comportamiento sexual, no por su potencial, sino por su pasado. Pero Cristo vio en ella algo que nadie más pudo ver, una mujer capaz de amor puro y devoción total, de la cual había echado 7 demonios. Esta descripción indica que su comportamiento sexual compulsivo tenía raíces espirituales profundas. No era simplemente una persona que había tomado decisiones pobres. Era alguien que había estado bajo opresión demoníaca que se manifestaba a través de comportamientos sexuales destructivos. Aquí está la tercera revelación sobre cómo Cristo maneja la sexualidad. Él puede transformar completamente historias sexuales destruidas sin contaminarse con los detalles del pasado. Su poder para liberar sexualmente no requiere que Él se involucre carnalmente en la historia de la persona. ¿Has creído que tu historia sexual pasada te descalifica permanentemente de la pureza? ¿Que porque has estado involucrado en comportamientos sexuales inapropiados, ya no puedes experimentar la transformación sexual que Cristo ofrece? María Magdalena demuestra que ninguna historia sexual está más allá de la gracia transformadora. Cuando Cristo echó los demonios de María, estaba liberándola no solo de opresión espiritual, sino de patrones sexuales compulsivos que habían destruido su identidad. Su liberación sexual fue tan completa que se convirtió en una de sus seguidoras más dedicadas y puras. Cristo no la liberó gradualmente, no le dio un programa de recuperación de 12 pasos, no la sometió a un proceso largo de rehabilitación sexual. La liberación fue inmediata y completa porque Él atacó las raíces espirituales del problema en lugar de solo los síntomas comportamentales. ¿Entiendes que los problemas sexuales crónicos a menudo tienen raíces espirituales que requieren liberación sobrenatural, además de disciplina personal? Que Cristo puede romper inmediatamente patrones sexuales que han dominado tu vida durante años. Después de su liberación, María se convirtió en una de las mujeres que le servían de sus bienes. Su vida sexual transformada se canalizó hacia servicio puro y generosidad santa. Su capacidad de entrega, que antes había sido dirigida hacia comportamientos destructivos, ahora era dirigida hacia propósitos eternos. Esta es una clave crucial para la transformación sexual. Cuando Cristo libera tu sexualidad de patrones destructivos, canaliza esa energía hacia propósitos constructivos. La pasión que antes era dirigida hacia impureza sexual se convierte en pasión por pureza espiritual. Has experimentado que cuando Cristo toca tu sexualidad, no elimina tu capacidad de pasión, sino que la redirige hacia propósitos santos. Que la energía que antes usabas para comportamientos sexuales inapropiados se convierte en energía para servicio espiritual. María estuvo presente en muchos momentos cruciales del ministerio de Cristo, pero siempre manteniendo pureza total en su relación con Él. Su amor hacia Cristo era intenso, pero completamente santo, apasionado, pero totalmente puro. Cristo nunca aprovechó la gratitud sexual de María para satisfacción personal. Nunca usó su historia de disponibilidad sexual para beneficio propio. Nunca permitió que su amor hacia Él se expresara de maneras sexualmente inapropiadas. Mantuvo límites perfectos mientras recibía su devoción pura. ¿Has establecido límites apropiados en relaciones donde puede haber atracción sexual inapropiada? ¿Puedes recibir amor y admiración de otros sin permitir que se expresen de maneras que comprometan la pureza sexual? Cristo
modeló límites perfectos. En la crucifixión estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre las cuales estaban María Magdalena. Su amor hacia Cristo era tan puro que la sostuvo durante el momento más difícil de la historia humana. Puedes amar a Cristo con una intensidad que trascienda cualquier atracción sexual hacia otras personas. Tu amor hacia Él es lo suficientemente fuerte como para mantenerte puro aun cuando enfrentes las tentaciones más intensas. En la resurrección, María fue la primera persona a quien Cristo se apareció. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Raboni», que quiere decir maestro. Su historia sexual transformada no fue un obstáculo para intimidad espiritual. Se convirtió en la base para una relación más profunda con Cristo. Cristo le dio a María el honor de ser la primera testigo de su resurrección y la primera evangelista del Evangelio de la Resurrección. Su historia sexual pasada no la descalificó de privilegios espirituales. Su sexualidad transformada la equipó para ministerio poderoso. ¿Entiendes que cuando Cristo transforma tu historia sexual, no solo te perdona, sino que te califica para ministerio? Que tu sexualidad redimida puede convertirse en una de tus herramientas más poderosas para ayudar a otros que luchan con impureza sexual. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Cristo envió a María con el mensaje más importante de la historia humana. Su confianza en ella era total. Su respeto por su transformación era completo. Cuando María compartió el mensaje de la resurrección, no se enfocó en su historia sexual pasada, sino en la realidad presente de Cristo resucitado. Su testimonio no estaba contaminado por detalles carnales de su pasado, sino lleno del poder de su presente transformado. ¿Puedes compartir el Evangelio sin sentir la necesidad de detallar tu historia sexual pasada? Tu testimonio está enfocado en lo que Cristo ha hecho más que en lo que tú hiciste antes de conocerlo. La transformación de María la liberó para enfocar en Cristo, no en su pasado. La relación entre Cristo y María Magdalena demuestra que la pureza sexual no requiere la ausencia de amor intenso, sino la expresión de amor intenso de maneras santas. Su amor era profundo pero dirigido apropiadamente, apasionado pero puro. ¿Estás dispuesto a permitir que Cristo transforme completamente tu historia sexual sin importar cuán destruida esté? Puedes confiar en que Él puede redirigir tu capacidad de pasión hacia propósitos santos. ¿Estás preparado para que tu sexualidad redimida se convierta en herramienta para ministerio en lugar de fuente de vergüenza? No importa cuán comprometida esté tu historia sexual. No importa cuántos demonios de impureza sexual hayan operado en tu vida. Cristo puede echarte 7 demonios y transformarte en su testigo más poderoso de pureza sexual y amor santo. La tentación de José. Cuando Cristo te da poder para huir de situaciones comprometedoras. La historia de José en la casa de Potifar revela una de las estrategias más claras sobre cómo mantener pureza sexual cuando enfrentas tentación directa, persistente y aparentemente irresistible. José era joven, soltero, estaba lejos de su familia y tenía una posición que le daba acceso privado a la esposa de su amo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». La tentación no era sutil, no era gradual, no era fácil de malinterpretar. Era una invitación directa a actividad sexual de una mujer hermosa que tenía poder sobre su situación laboral y económica. Aquí está la cuarta revelación sobre resistir tentaciones sexuales. Cuando enfrentas invitaciones sexuales directas, la respuesta debe ser igualmente directa y sin ambigüedad. José no negoció,
No consideró las posibilidades, no entretuvo la idea solo por un momento. ¿Has aprendido a responder a tentaciones sexuales con claridad inmediata? ¿O permites que tu mente explore las posibilidades antes de tomar una decisión? ¿Das respuestas directas a invitaciones sexuales inapropiadas? ¿O dejas espacio para interpretación y persistencia? La respuesta de José reveló los principios que usaba para mantener pureza sexual. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su resistencia estaba basada en su relación con Dios, no en consecuencias sociales, miedo al castigo o falta de deseo sexual. José no dijo, no puedo, sino no haré. No era una cuestión de capacidad, sino de carácter. No estaba alegando falta de oportunidad o de deseo. Estaba declarando una decisión basada en principios que trascendían la situación inmediata. Tu resistencia a tentaciones sexuales está basada en principios internos o en circunstancias externas. Puedes decir no haré basándote en tu relación con Cristo, aun cuando tienes la oportunidad y nadie más se enteraría. Las Escrituras registran que ella hablaba a José cada día. La tentación no fue un evento único, sino una presión constante y persistente. Cada día José tenía que renovar su decisión de mantener pureza sexual. La resistencia requería decisiones diarias repetidas. Esta es una realidad crucial sobre la pureza sexual. No es una decisión que tomas una vez y nunca más tienes que considerar. Es una serie de decisiones diarias, a veces decisiones por hora, que requieren renovación constante de tu compromiso con los principios de Cristo. ¿Has entendido que mantener pureza sexual requiere decisiones frescas cada día? ¿Que no puedes depender de decisiones pasadas para sostener tu resistencia presente? ¿Estás preparado para renovar diariamente tu compromiso con la pureza sexual? Y él no escuchaba a ella para acostarse al lado de ella para estar con ella. José no solo resistió el acto sexual específico, se negó incluso a estar en situaciones que podrían llevar a compromiso. Mantuvo distancia física y emocional de situaciones tentadoras. Has establecido límites, no solo sobre comportamientos sexuales específicos, sino sobre situaciones que podrían llevar a esos comportamientos. Evitas estar al lado de tentaciones sexuales, o te permites proximidad peligrosa mientras confías en tu fuerza de voluntad. La situación escaló cuando aconteció que entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Era la tentación más intensa posible. Privacidad total, contacto físico directo y una demanda inmediata. En este momento crucial, José demostró la estrategia final para resistir tentaciones sexuales abrumadoras. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No trató de resistir en el lugar de tentación. No confió en su fuerza espiritual para permanecer y resistir. Huyó físicamente. Esta es la estrategia más importante para tentaciones sexuales intensas. Cuando la tentación se vuelve abrumadora, cuando estás en privacidad con oportunidad sexual, cuando el contacto físico está involucrado, la respuesta correcta no es resistir en el lugar, sino huir inmediatamente. ¿Has aprendido cuándo huir de tentaciones sexuales en lugar de tratar de resistir en el lugar? ¿Reconoces que hay situaciones donde la resistencia intelectual no es suficiente y necesitas escape físico inmediato? José estaba dispuesto a perder su ropa, su dignidad aparente y potencialmente su trabajo antes que comprometer su pureza sexual. Su pureza era más valiosa para él que cualquier posesión material o ventaja social. ¿Estás dispuesto a perder cosas materiales, oportunidades sociales o ventajas económicas para mantener pureza sexual? Tu compromiso con la pureza es lo suficientemente fuerte como para sacrificar beneficios temporales por integridad eterna.
Como resultado de su resistencia, José fue falsamente acusado y encarcelado. Su pureza sexual le costó libertad física temporal. Pero las Escrituras registran que Jehová estaba con José aún en la prisión. Su relación con Dios se fortaleció a través de su fidelidad sexual. Entiendes que mantener pureza sexual puede requerir sacrificios temporales, pero siempre resulta en bendición eterna. Que Cristo está contigo de manera especial cuando resistes tentaciones sexuales, aun cuando esa resistencia te cuesta en otras áreas. Eventualmente, José fue liberado de la prisión y elevado a la posición más alta de Egipto. Su fidelidad sexual en privacidad se convirtió en el fundamento para bendición pública. Cristo honra la pureza sexual con promoción divina. La historia de José demuestra que es posible resistir tentaciones sexuales aún en las circunstancias más difíciles: juventud, soledad, oportunidad, privacidad y presión directa. Su victoria se basó en principios claros, decisiones diarias y la disposición de huir cuando la resistencia en el lugar se volvía peligrosa. ¿Estás dispuesto a adoptar la estrategia de José para resistir tentaciones sexuales? ¿Puedes establecer principios claros basados en tu relación con Cristo? ¿Estás preparado para huir físicamente cuando las tentaciones se vuelvan abrumadoras, aun si eso requiere sacrificios temporales? No importa cuán intensa sea la presión sexual que enfrentas, no importa cuán privada sea la oportunidad o cuán persistente sea la tentación, Cristo puede darte el mismo poder que le dio a José para mantener pureza total aún en las circunstancias más desafiantes. Sansón y Dalila. Cuando Cristo te advierte sobre compromisos graduales. La tragedia de Sansón revela una de las advertencias más poderosas sobre cómo las tentaciones sexuales pueden destruir gradualmente el poder espiritual a través de compromisos que parecen menores, pero que eventualmente resultan en pérdida total de unción divina. Sansón tenía fuerza sobrenatural, pero también tenía una debilidad específica hacia mujeres que no compartían su fe ni sus valores. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta no era la primera vez que Sansón se involucraba con mujeres que representaban peligro espiritual. Había un patrón en su vida de atracción hacia mujeres que no podían ayudarlo espiritualmente. Aquí está la quinta revelación sobre resistir tentaciones sexuales. Cristo te advierte que las atracciones sexuales hacia personas que no pueden fortalecerte espiritualmente, eventualmente debilitarán tu poder espiritual. La compatibilidad sexual sin compatibilidad espiritual conduce a compromiso espiritual. ¿Has notado patrones en tu vida de atracción hacia personas que no pueden ayudarte espiritualmente? ¿Te sientes atraído hacia personas que no comparten tu fe, tus valores o tu compromiso con la pureza? ¿Has justificado estas atracciones como solo físicas, sin reconocer sus implicaciones espirituales? Dalila no estaba interesada en Sansón como persona, sino en descubrir el secreto de su poder para traicionarlo. Y vinieron a ella los principales de los filisteos, y le dijeron: «Engáñale, y sabe en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer». Era una relación basada en engaño desde el principio. Muchas tentaciones sexuales involucran a personas que no están genuinamente interesadas en tu bienestar, sino en obtener algo de ti: validación, poder, dinero, estatus o simplemente satisfacción sexual. No buscan tu crecimiento espiritual, sino tu compromiso espiritual. Puedes discernir entre personas que están genuinamente interesadas en ti como persona y aquellas que están interesadas en lo que pueden obtener de ti sexualmente. ¿Has sido atraído hacia relaciones donde das mucho espiritualmente, pero recibes poco o nada en retorno? El proceso de destrucción de Sansón fue gradual. Dalila le preguntó 3 veces sobre el secreto de su fuerza, y 3 veces él le dio información parcialmente verdadera,
pero no completamente precisa. Cada vez se acercaba más a revelar la verdad completa sobre su consagración. Esta es la manera típica como las tentaciones sexuales destruyen el poder espiritual, no de una vez, sino gradualmente, a través de compromisos pequeños que parecen menores, pero que eventualmente resultan en pérdida total de unción. Cada compromiso hace el próximo más fácil. ¿Has notado que las tentaciones sexuales raramente te piden que abandones completamente tu fe de una vez? ¿Que generalmente comienzan con compromisos que parecen menores? Solo conversaciones, solo amistad, solo atracción emocional. Has cedido gradualmente en áreas que antes considerabas no negociables. Después de cada mentira parcial de Sansón, Dalila probaba la información y descubría que no era completa. Entonces, Dalila dijo a Sansón: «He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado». Su persistencia era incansable. Las tentaciones sexuales son persistentes porque saben que la resistencia humana se debilita con el tiempo. Lo que puedes resistir fácilmente hoy puede ser más difícil de resistir después de semanas de presión constante. La tentación cuenta con el agotamiento de tu resistencia. ¿Has experimentado que las tentaciones sexuales se vuelven más persuasivas con el tiempo? ¿Que lo que una vez rechazaste fácilmente ahora parece más atractivo? ¿Has notado que tu resistencia se debilita cuando enfrentas presión sexual constante durante periodos prolongados? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La presión constante de Dalila eventualmente agotó la resistencia emocional de Sansón. Su fuerza física seguía intacta, pero su fuerza emocional estaba quebrada. Esta es una advertencia crucial. Las tentaciones sexuales atacan primero tu resistencia emocional antes de atacar tu comportamiento físico. Cuando tu alma está reducida a mortal angustia por presión sexual constante, estás en el punto más vulnerable para hacer compromisos que destruirán tu poder espiritual. ¿Reconoces las señales de que tu resistencia emocional está siendo agotada por tentaciones sexuales? Cuando tu alma está en mortal angustia por presión sexual. ¿Has aprendido a buscar ayuda espiritual antes de llegar al punto de colapso emocional? Finalmente, le descubrió todo su corazón y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres». Reveló el secreto completo de su consagración. Has llegado al punto donde estás dispuesto a revelar los secretos de tu consagración a Cristo para satisfacer presiones sexuales. Has compartido información sobre tu vida espiritual con personas que podrían usar esa información para manipularte sexualmente. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La pérdida de poder espiritual ocurrió mientras Sansón estaba en intimidad física con Dalila. Su compromiso sexual resultó en pérdida de unción divina. Cuando despertó y trató de usar su fuerza como antes, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El aspecto más trágico de su caída fue que no se dio cuenta inmediatamente de que había perdido su poder espiritual. El compromiso sexual había endurecido su sensibilidad espiritual. ¿Has experimentado pérdida gradual de sensibilidad espiritual a través de compromisos sexuales? Momentos donde trataste de orar, adorar o ministrar como antes, pero descubriste que el poder ya no estaba presente. ¿Has perdido unción sin darte cuenta inmediatamente? Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel. Su compromiso sexual había resultado en ceguera física y esclavitud literal.
Pero las Escrituras añaden una nota de esperanza, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Cristo puede restaurar poder espiritual que ha sido perdido a través de compromisos sexuales, pero el proceso requiere tiempo, arrepentimiento genuino y renovación del compromiso de consagración. La restauración es posible, pero las consecuencias pueden ser duraderas. ¿Entiendes que aunque Cristo puede restaurar poder espiritual perdido por compromisos sexuales, es mucho mejor mantener la consagración original que tener que recuperarla después de pérdida? ¿Estás dispuesto a aprender de la tragedia de Sansón sin tener que experimentarla personalmente? En sus momentos finales, Sansón oró: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Cristo respondió a su oración y le dio fuerza para una victoria final. Puedes orar por fortaleza para resistir tentaciones sexuales con la misma intensidad que Sansón oró por fuerza para venganza. ¿Estás dispuesto a clamar a Cristo por poder para mantener consagración sexual antes de llegar al punto donde necesitas orar por restauración? La historia de Sansón es una advertencia poderosa. Las tentaciones sexuales pueden destruir gradualmente el poder espiritual a través de compromisos que parecen menores, pero también es una promesa. Cristo puede restaurar lo que ha sido perdido cuando hay arrepentimiento genuino y renovación de consagración. ¿Estás dispuesto a aprender de la caída de Sansón sin experimentarla? ¿Puedes reconocer patrones de atracción hacia personas que no pueden fortalecerte espiritualmente? ¿Estás preparado para resistir presión sexual constante sin permitir que agote tu resistencia emocional? No importa cuánta presión sexual enfrentes, no importa cuán persistentes sean las tentaciones, Cristo puede darte poder para mantener tu consagración sexual intacta y evitar la tragedia que experimentó Sansón. David y Betsabé. Cuando Cristo te muestra las consecuencias de ceder a la lujuria. La caída de David con Betsabé representa una de las advertencias más sobrias en las Escrituras sobre cómo un momento de lujuria puede desencadenar una cascada de consecuencias que afectan generaciones. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de vulnerabilidad espiritual permitió que la lujuria dominara su juicio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado comenzó cuando David estaba en un lugar donde no debía estar, en un tiempo cuando debía estar ocupado con responsabilidades apropiadas. Aquí está la 6ª revelación sobre resistir tentaciones sexuales. Cristo te advierte que la lujuria sexual a menudo ataca cuando estás en lugares o tiempos donde no tienes responsabilidades definidas. La ociosidad y la falta de propósito crean vulnerabilidad a tentaciones sexuales. ¿Has notado que las tentaciones sexuales más fuertes llegan cuando no estás ocupado con propósitos divinos? Que la pornografía, la masturbación o los pensamientos sexuales inapropiados generalmente atacan durante momentos de ociosidad. ¿Has establecido rutinas de propósito para momentos cuando eres más vulnerable? El primer vistazo de David pudo haber sido accidental, pero lo que siguió fue intencional. Y envió David a preguntar acerca de aquella mujer. Y le dijeron: «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo». David investigó activamente sobre la mujer que había despertado su lujuria, a pesar de descubrir que estaba casada. Esta es una línea de decisión crucial. Cuando ves algo que despierta lujuria sexual, puedes elegir apartar tu mirada y tu mente, o puedes elegir investigar más. La lujuria siempre quiere más información, más exposición, más involucración.
El primer pensamiento puede ser involuntario, pero el segundo pensamiento es una decisión. ¿Has establecido la disciplina de cortar inmediatamente cadenas de pensamiento lujurioso? ¿O permites que tu mente investigue más cuando algo despierta atracción sexual inapropiada? ¿Reconoces la diferencia entre ver algo accidentalmente y buscar ver más intencionalmente? Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. David usó su autoridad real para obtener acceso sexual a una mujer casada. Su lujuria lo llevó a abusar de su poder y autoridad para satisfacción sexual personal. Muchas tentaciones sexuales involucran el abuso de autoridad, poder o posición para obtener acceso sexual inapropiado. Puede ser autoridad espiritual, autoridad laboral, autoridad económica o autoridad social. La lujuria corrompe el uso del poder que Cristo nos da. ¿Has sido tentado a usar autoridad, posición o poder que Cristo te ha dado para obtener ventajas sexuales inapropiadas? ¿Has usado influencia espiritual, conexiones sociales o recursos económicos para presionar a otros hacia compromiso sexual? Las consecuencias del pecado de David fueron inmediatas y devastadoras. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: «Estoy encinta». Lo que había sido planeado como un encuentro sexual secreto se convirtió en una situación que requería decisiones adicionales cada vez más complicadas. Esta es la naturaleza de los pecados sexuales. Raramente permanecen como eventos aislados. Cada compromiso sexual crea la necesidad de compromisos adicionales para cubrir, justificar o manejar las consecuencias del comportamiento inicial. ¿Has experimentado que los compromisos sexuales te llevan a mentiras, engaños y comportamientos cada vez más complicados para mantener en secreto tu comportamiento sexual? ¿Has notado que los pecados sexuales raramente permanecen privados, sino que eventualmente afectan otras áreas de tu vida? Cuando David no pudo convencer a Urías de ir a casa y dormir con su esposa, lo que habría cubierto el embarazo, decidió asesinarlo. Escribió en la carta diciendo: «Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera». La lujuria había escalado hasta homicidio. ¿Entiendes que los pecados sexuales pueden escalarte hacia pecados aún más serios? ¿Que la lujuria no satisfecha busca gratificación a cualquier costo, incluyendo la destrucción de otros? ¿Has visto cómo compromisos sexuales pueden llevarte hacia mentiras, traición y daño a personas inocentes? Cuando Urías murió en batalla, David pensó que había resuelto exitosamente su problema. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Parecía que había logrado lo que quería sin consecuencias permanentes. Pero las Escrituras añaden una frase devastadora: «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Aunque David había manejado exitosamente las consecuencias sociales de su pecado sexual, no había resuelto las consecuencias espirituales. ¿Has pensado que porque has manejado exitosamente las consecuencias sociales de comportamientos sexuales inapropiados, no hay consecuencias espirituales? ¿Que porque otros no saben sobre tu comportamiento sexual, Cristo tampoco está preocupado por ello? Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con su pecado a través de una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Cuando David se indignó con la injusticia de la historia, Natán le declaró: «Tú eres aquel hombre». Cristo no ignora pecados sexuales aun cuando son cometidos por personas en autoridad espiritual. Su confrontación puede venir a través de su palabra, a través de otros creyentes, a través de circunstancias o directamente a través de su espíritu.
pero la confrontación vendrá. ¿Has experimentado la confrontación de Cristo sobre comportamientos sexuales inapropiados? A través de convicción del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de otros creyentes o a través de circunstancias. ¿Ha respondido con arrepentimiento o con justificación? Las consecuencias del pecado de David incluyeron la muerte del bebé, violencia en su familia, rebelión de sus hijos y conflicto que se extendió durante generaciones. Su momento de lujuria afectó a toda su casa y a toda la nación de Israel. Cuando David se arrepintió genuinamente, Cristo lo perdonó completamente. Dijo entonces David a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». El perdón divino fue inmediato y completo. ¿Entiendes que Cristo ofrece perdón completo para pecados sexuales cuando hay arrepentimiento genuino? ¿Que no hay pecado sexual demasiado serio para su gracia? David escribió algunos de sus salmos más poderosos después de este fracaso, incluyendo el Salmo 51. Pero aunque el perdón fue completo, las consecuencias naturales de sus decisiones continuaron afectando su vida y su familia durante años. El perdón divino no siempre elimina las consecuencias naturales de comportamientos sexuales destructivos. Puedes distinguir entre perdón divino y consecuencias naturales. Entiendes que Cristo puede perdonarte completamente, mientras que las consecuencias de comportamientos sexuales pueden continuar afectando tu vida y las vidas de otros. La historia de David es tanto advertencia como esperanza. Advertencia sobre las consecuencias devastadoras de ceder a la lujuria y esperanza sobre la posibilidad de perdón y restauración cuando hay arrepentimiento genuino. ¿Estás dispuesto a aprender de la caída de David sin experimentarla? ¿Puedes reconocer momentos de vulnerabilidad cuando eres más susceptible a tentaciones sexuales? ¿Estás preparado para cortar cadenas de pensamiento lujurioso antes de que escalen hacia comportamientos destructivos? No importa cuán intensa sea la lujuria que enfrentas, no importa cuánta autoridad o poder tengas que podrías usar para satisfacción sexual inapropiada, Cristo puede darte la fuerza para resistir en el momento de tentación y evitar las consecuencias devastadoras que experimentó David. Hermano amado, hermana querida, has demostrado algo extraordinario al llegar hasta estas palabras finales. En una cultura que ha sexualizado prácticamente todo y que trata la pureza sexual como anticuada o imposible, tú has permanecido aquí por más de una hora, buscando entender cómo Cristo puede darte victoria real sobre tentaciones sexuales. Tu persistencia en recibir esta revelación sobre pureza sexual me dice que hay algo especial en tu hambre por vivir en santidad. Hay una determinación genuina en tu corazón de experimentar la libertad sexual que Cristo ofrece, y un rechazo santo a aceptar que la derrota sexual es normal para los creyentes. Para que yo pueda identificarte entre todos los que ven este video, quiero que comentes una declaración de victoria muy específica. Llegué hasta aquí porque quiero resistir como Cristo resistió. Esta no es solo una frase, es una activación profética del mismo poder que Cristo usó para mantener pureza sexual absoluta bajo toda forma de tentación. Cada noche cuando termino de grabar estos videos, dedico tiempo específico a interceder por cada persona que sé que va a recibir estas revelaciones sobre pureza sexual. Oro especialmente por aquellos que están luchando contra adicciones sexuales, porque entiendo que la libertad sexual es fundamental para el crecimiento espiritual y la autoridad ministerial. Cuando veo comentarios como el que te estoy pidiendo que escribas, puedo personalizar esas oraciones, puedo llevar tu nombre específicamente ante Cristo, pidiendo que estas verdades no sean solo información en tu mente, sino transformación real en tu vida sexual y liberación completa de toda forma de esclavitud sexual. Ahora,
Si has llegado hasta aquí pero no estás suscrito a este canal, hay algo que necesitas reconocer. Estás siendo inconsistente con tu propia búsqueda de pureza sexual. Has recibido revelaciones sobre cómo Cristo resistió tentaciones sexuales. Has aprendido estrategias bíblicas para victoria sexual. Y no vas a asegurar acceso continuo a este tipo de contenido transformador. Es como encontrar un arsenal de armas espirituales específicamente diseñadas para la guerra contra tentaciones sexuales. Usar esas armas para ganar batallas importantes. Experimentar victoria real en áreas donde antes experimentabas derrota. Y luego alejarte sin mantener acceso a las herramientas que te dieron la victoria. Cada suscripción le dice a YouTube que este contenido sobre pureza sexual es valioso, que debe ser mostrado a más personas que están desesperadas por encontrar libertad real de adicciones y tentaciones sexuales. Tu suscripción puede ser el medio que Dios use para que estas verdades lleguen exactamente a esa persona que está al borde del colapso moral. Piénsalo, en este momento hay creyentes en todo el mundo que están luchando contra pornografía, masturbación, fantasías sexuales, relaciones sexuales inapropiadas y que se sienten condenados porque creen que son los únicos que enfrentan estas batallas. Están probando métodos humanos, técnicas psicológicas, programas de autoayuda, pero sin conocer las estrategias específicas que Cristo usó y que has descubierto hoy. Te das cuenta de la responsabilidad que tienes. No se trata solo de tu libertad sexual personal, se trata de ser parte de una red que está llevando verdadera liberación sexual a corazones esclavizados en todo el mundo. Comparte este video inmediatamente. Hay personas específicas en tu círculo que están luchando silenciosamente contra batallas sexuales que no se atreven a confesar. Ese familiar que pasa demasiado tiempo en Internet a altas horas. Esa amiga que está en una relación que sabes que la está destruyendo espiritualmente. Ese compañero de iglesia que evita situaciones de oración intensa. Cuando compartes este contenido, no estás haciendo promoción humana, estás participando en operaciones de rescate sexual. Estás siendo parte de la estrategia de Cristo para liberar sexualidades que han estado cautivas durante años por adicciones y tentaciones. Me encantaría poder sentarme contigo en persona, escuchar las luchas específicas que has tenido con tentaciones sexuales, orar juntos por las áreas de tu sexualidad que más necesitan el poder liberador de Cristo. Pero hasta que eso sea posible, este espacio se convierte en nuestro centro de guerra espiritual, donde compartimos estrategias de victoria sexual. No te vayas en silencio. Comparte en los comentarios cuál de las revelaciones que recibiste hoy cambió más profundamente tu comprensión de cómo resistir tentaciones sexuales. Cuéntame qué estrategias específicas vas a implementar en tu vida. Permite que tu testimonio se convierta en esperanza para otros que están luchando las mismas batallas sexuales. Tus comentarios se convierten en herramientas de guerra espiritual para hermanos que están cuestionando si realmente es posible vivir en pureza sexual en esta cultura. Cuando compartes cómo estas verdades han comenzado a transformar tu vida sexual, estás proporcionando evidencia de que la victoria sexual en Cristo no es solo teoría religiosa, sino realidad práctica. Y recuerda que esto es solo el comienzo de tu proceso de libertad sexual. Esta revelación es la fundación sobre la cual Cristo quiere construir una vida de pureza sexual que refleje su santidad y demuestre su poder transformador. Tu crecimiento en pureza sexual es un proceso continuo, y este canal quiere ser tu compañero en ese viaje hacia una sexualidad completamente consagrada que honre a Cristo y testimonie de su poder. Que el Dios de toda pureza te dé fuerza sobrenatural para resistir toda tentación sexual. Que Cristo te revele estrategias específicas para mantener santidad en tu cultura.
que el Espíritu Santo te dé poder para vivir la vida sexual que glorifica a Dios. Y que tengas la valentía para huir cuando sea necesario, la sabiduría para evitar situaciones comprometedoras y la fe para creer que Cristo puede darte victoria total sobre toda forma de tentación sexual, sin importar cuán intensa o persistente sea. Tu temporada de libertad sexual está comenzando ahora. Cristo ya conoce cada área de tu vida sexual que necesita transformación, cada tentación específica que enfrentas, cada patrón destructivo que necesita ser roto. Confía en su poder para darte victoria, aplica las estrategias que Él usó y prepárate para vivir con una pureza sexual tan sólida que puedas ministrar libertad a otros que están donde tú estabas antes de recibir estas revelaciones. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra que transforma sexualidades, que la gracia de Cristo te guarde de toda tentación sexual y que su pureza se manifieste tan poderosamente en tu vida que otros busquen conocer el secreto de tu libertad.